tranquilamente. Y bueno, para comenzar, pues daros las gracias a todos, no solo a Alfredo, claro que a él especialmente, pero gracias a todos por estar aquí, ¿no? Acompañándonos. Hoy es un día casi de verano, estamos con la mente tal vez más en vacaciones, hace calor, pero aún así hemos elegido estar aquí, aprovechando el tiempo, ¿no? Aprendiendo cosas, compartiendo la energía con el mundo espiritual. Alfredo, pues es, como decía antes, es un trabajador de CEATS, un trabajador humilde como nosotros, pero con un recorrido interesante, 20 años casi de caminada espírita. Por cierto, fue al colegio con mi hermano mayor, que conste en acta, eh, y veréis que tiene un discurso muy personal, ¿no, Alfredo? Él trabaja en CEATS, ¿no? CEATS es un centro importante en España, orientado en la espiritualidad por Amalia Domingo Soler, y un grupo que trabaja muchísimo tanto la parte de estudio como la parte también de voluntariado. Y yo aprendí con ellos, ¿no? Yo pasé una época aprendiendo con Janaína, con Alfredo y con otros compañeros de CEATS, de lo que estoy muy agradecido y orgulloso, ¿no? De haber estado con ellos, y que me dieron la oportunidad de iniciar proyectos muy interesantes, como la revista, como el mercado, como la cesta, que iniciamos en esa época. Y nada más, Alfredo, gracias por estar aquí y adelante. Pues gracias a ti, Jordi, por la oportunidad. Te lo he dicho personalmente, lo digo ahora en público. Gracias a todos los participantes, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Yo doy siempre las gracias a Nenúfar, mi mujer, mi compañera en esta jornada terrestre, por todas las horas de convivencia familiar que me permite robar para dedicarme al estudio y a la divulgación de la doctrina espírita. También es verdad que a veces cuando tengo necesidad de mimitos y de cariñitos y me acerco a ella, me pega un codazo y me dice: no tienes nada que estudiar, no tienes ninguna conferencia que hacer, pero bueno. Y por encima de todo, gracias a la espiritualidad amiga, que a pesar de mis dudas, de mis defectos, de mis limitaciones, me sigue ofreciendo benditas oportunidades de mostrarme como un divulgador más de la doctrina espírita. Y en concreto, la emoción especial que me supone tratar de temas como el que vamos a ver hoy, de la realidad espiritual del ser anencéfalo. La foto del bebé que tenéis a la derecha es de Vitoria de Cristo. Todas las fotos que veréis en esta charla y los dos vídeos son de este bebé con anencefalia, Vitoria de Cristo. Venga, pues vamos allá. ¿Qué es la anencefalia? Es una anomalía en la malformación del encéfalo que se caracteriza por la ausencia parcial o incluso total de todo el cerebro y de algunas partes de los huesos del cráneo. ¿Qué es el encéfalo? Importante desde un principio quedarnos con las distintas partes del encéfalo. Es el conjunto de aquellas estructuras del sistema nervioso central que se encuentran dentro de la cavidad del cráneo y que comprenden el cerebro, que por supuesto es la parte más grande, la más importante, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco o tallo encefálico, tronco o tallo cerebral, que se le conoce de distintas maneras. La anencefalia se produce por un defecto congénito del cierre del tubo neural durante el proceso de la gestación, entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo embrionario, aproximadamente entre los días 23 y 26 del embarazo, como veis, en una manera muy temprana. El tubo neural que he citado es una estructura previa y totalmente necesaria para el posterior desarrollo del sistema nervioso central, que ha de originar el encéfalo y la médula espinal de ese bebé que ha de nacer. Cuando el tubo neural no se cierra correctamente, da como resultado diferentes patologías. Cuando, por ejemplo, no se cierra por la parte inferior, se produce lo que se conoce como la espina bífida. Y cuando ese tubo neural no se cierra de manera adecuada por su parte superior,
se origina el tema que vamos a tratar ahora, que es la anencefalia. Repito, una malformación del encéfalo caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro y de algunas partes de los huesos del cráneo. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero comentar con vosotros que me he encontrado con un error bastante común que puede traer mucha confusión. Y en el caso en concreto que estamos tratando de la anencefalia, creo que es esencial aclararlo bien desde un principio. Y es que se confunde muchas, quizás demasiadas veces, la parte con el todo. Es decir, cerebro con encéfalo, tomándolo como si fueran lo mismo cuando realmente no lo es. El cerebro es solo una parte del encéfalo, la más grande, la más importante, pero no es todo el encéfalo. Y el problema de esta confusión de términos, además de su utilización vulgar, es que infelizmente favorece la idea equivocada y generalizada de que no teniendo cerebro, pues ese feto no tiene ninguna posibilidad de desarrollo, no puede vivir y en consecuencia, claro, ¿por qué no? Lo mejor es abortar. Pero realmente un feto diagnosticado de anencefalia, aunque es verdad que sufra una ausencia parcial o incluso total de todo el cerebro, sí tiene preservadas esas otras partes más primitivas, básicas y profundas del encéfalo, que son las que se relacionan con el automatismo de algunas de las funciones y mecanismos vitales del organismo, que van a controlar y garantizar, por ejemplo, la presión sanguínea, la respiración, los latidos del corazón, y por tanto es factible que el feto complete su desarrollo y pueda nacer, aunque, y no hay que engañar a nadie, como veremos después tranquilamente, siempre en condiciones y circunstancias muy precarias, difíciles y de irreversibles consecuencias. Entonces podríamos llegar a una primera conclusión, que la designación para estos casos de anencefalia, que etimológicamente significa sin encéfalo, es totalmente inadecuada, porque siempre restan algunas partes del encéfalo. Seguramente lo más correcto y ajustado a la realidad sería decir, en lugar de anencéfalos, que esos fetos son portadores de malformación encefálica, que va a cubrir una variedad de carencias del encéfalo y que muchas veces va a ir acompañada de acrania, es decir, de esa malformación craneal cuando no se ha completado correctamente el cierre de la bóveda del cráneo, pudiendo todo ello presentarse en diferentes grados y variantes dependiendo de esas partes o residuos que resten del encéfalo. ¿Qué expectativa de vida puede tener un feto diagnosticado de anencefalia? Como dije, vamos a ser muy claros desde el principio. La anencefalia es incompatible con la vida extrauterina, siendo fatal en el 100% de los casos. No hay ninguna controversia sobre el tema en el dictamen médico. Tampoco hay, a día de hoy, ninguna posibilidad de tratamiento o de reversión de ese cuadro clínico que hace que la muerte del bebé, en el caso de que pueda nacer, antes o después, en poco, muy poco tiempo, sea cierta e inevitable. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Las estadísticas nos dicen aproximadamente, como toda estadística, según donde consulte puede haber variación, pero que de los fetos diagnosticados con anencefalia, entre un 40 y un 60%, si queréis hacer números redondos, lo dejamos en un 50%, en la mitad, van a morir en el vientre materno. De los fetos que logren completar todo el desarrollo, muchos mueren al nacer. Otros tienen una expectativa de vida muy corta y pobre. La inmensa mayoría va a vivir solo unos minutos, unas horas o unos días. Y son muy pocos y excepcionales los casos, que los hay, en que ese bebé logrará vivir por varios meses o incluso algún año. Y en estos casos, lo normal es que estas criaturas sean inconscientes, sordas, ciegas y afortunadamente, digo bien, afortunadamente, totalmente insensibles al dolor. El hecho de que un bebé anencéfalo pueda vivir algunas semanas, unos meses o incluso algún año es posible porque, como comenté anteriormente, aún padeciendo esa falta parcial o total del cerebro, sí están presentes esas otras partes más rudimentarias, más básicas del encéfalo,
responsables, repito, por la sustentación de funciones vitales como los mecanismos de la respiración y los latidos del corazón. Lo que ese bebé no va a disfrutar en modo alguno, en caso de vivir, es de la posibilidad de expresar su consciencia, debido precisamente a la falta de esas estructuras más periféricas y recientes del cerebro, que son las que garantizarían la cognición y todo lo que tiene que ver con la vida de relación, la comunicación, la emotividad, el pensamiento, la percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces nos encontramos que esto exactamente no es así, porque dependiendo de la cantidad de masa cerebral efectiva, se pueden suplir ciertas deficiencias y desarrollar funciones propias de otras partes del cerebro inexistentes. Es lo que en neurología se conoce como la plasticidad del cerebro. Aún no está claramente definido cuánta parte del cerebro es necesaria poseer para poder expresar sentimientos y emociones. Y este hecho podría explicar el caso de algunos bebés anencéfalos que en principio deberían estar en estado de total inconsciencia, pero que teniendo solo una mínima porción de cerebro les permite, aunque lógicamente siempre de una manera muy limitada, mostrar señales de cierta conciencia y de cierta relación y reacciones con el entorno. Bueno, os he hablado ahora de manera teórica de lo que es un bebé anencefálico. Vamos a ver ahora un vídeo, a ver si arranca. Antes lo hemos probado y arrancaba. A ver. Este tarda un poco en cargar. Vale. Vamos, vamos. ¿Sí está? No, se ha saltado la... Vale. Se ha saltado... Espera. ¿Has hecho tú algo, Jordi? Porque no. Se ha saltado la... No. Vale. Siempre tenemos la opción de ir a YouTube y ver el vídeo en YouTube. ¿eh? Sí, es que este no sé cómo se llama. Pero sí lo hemos probado tú y yo antes de... Sí. Vale. ¡Ay! Ahí, perfecto. No, espera, que ha saltado. Lo teníamos. Vale, ahora. Venga. Bueno, venga, como dije antes, todas las fotos, este vídeo y el vídeo que veremos al final son de bebé Victoria de Cristo. Vale. Victoria de Cristo es de estos casos especiales en los que logró sobrevivir durante 2 años y medio. A Victoria de Cristo, curiosamente, cuando estaba en el vientre de su madre, no se le diagnosticó de anencefalia, sino simplemente de acrania, es decir, le faltaban los huesos para cerrar el cráneo. Cuando nació era evidente que sufría anencefalia, le faltaban muchas regiones del cerebro, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica inmediata para cerrarle el cráneo, si no hubiera significado evidentemente su muerte inminente. Ahí la vemos con ese rostro tan característico, los ojos saltones, la cara achatada hacia atrás y ese aspecto de vivir en un mundo irreal totalmente fuera de su consciencia, ¿no? A pesar de todo, os aseguro que es de los bebés más hermosos, más dulces y tiernos que he tenido nunca la oportunidad de conocer. Venga, vamos a recordar ahora las estadísticas que presenté anteriormente. Entre un 40 y 60% de los fetos anencéfalos mueren en el periodo intrauterino, en el vientre de la mujer. De los fetos que completen todo el desarrollo, muchos mueren al nacer o van a fallecer dentro de los primeros días o incluso dentro de las primeras 24 horas. Y pocos, muy pocos, son los casos que logran sobrevivir por varias semanas, meses y no digamos ya algún año. Queridos compañeros, yo cuando llegué a este punto del estudio, delante de estas estadísticas tan contundentes, me tuve que reflexionar y plantearme una cuestión que para mí era imprescindible esclarecer. ¿El alma está de verdad siempre presente en estos casos?
Evidentemente, como también lo comentaremos más adelante, si el niño logra nacer y vivir, aunque sea por muy poco tiempo, es porque hay un espíritu vinculado. Es decir, ese bebé es la reencarnación de un espíritu. Pero de verdad hay siempre un espíritu en proceso reencarnatorio unido a ese cuerpo en formación diagnosticada de la encefalia, que bien morirá en el vientre materno o bien va a nacer ya muerto. Son cuestiones que, lo confieso, a mí me tuvieron por momentos en vilo, en jaque, y que para mí era vital aclarar. Sobre todo porque incluso dentro del medio espírita me he encontrado con alguna opinión que defiende así claramente que no existiendo cerebro nunca puede haber un espíritu vinculado a ese cuerpo. Y eso para mí supuso un shock porque me tiraba todo por el suelo. Bien, vamos a intentar analizar con mucha calma este tema. Vamos a empezar estudiando los diferentes puntos de la cuestión 356 del libro de los espíritus. La primera nos plantea lo siguiente. ¿Hay niños que nacen muertos y que no han sido destinados a la encarnación de ningún espíritu? Respuesta. Sí, los hay que nunca han tenido un espíritu destinado para su cuerpo, pues nada debía realizarse respecto a ellos. Semejante niño viene solo como prueba para los padres. De acuerdo. Vamos a ver la 356A. Un ser de esta naturaleza, es decir, un feto que no tenga un espíritu ligado a ese cuerpo, ¿puede llegar al tiempo normal de nacimiento? Respuesta. Sí, algunas veces, pero entonces no vive. En estas dos respuestas se explica claramente que un feto que no tenga un espíritu vinculado a él sí que puede alcanzar el tiempo normal de nacimiento, pero que en estos casos, que desde luego no es nada habitual, el niño nace muerto y vendrá siempre como prueba para los padres. Aquí me parece totalmente imprescindible aclarar o recordar que tengamos en cuenta que en estos casos la espiritualidad superior siempre estará presente supervisando estos acontecimientos para permitir que ello se produzca de este modo y siempre por motivos fundamentados y justos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver la 356b, que sin duda es consecuencia de las respuestas anteriores. Por tanto, todo niño que ha sobrevivido a su nacimiento ¿tiene necesariamente un espíritu encarnado en él? Respuesta. ¿Qué sería sin él? No sería un ser humano. Resumiendo, a ver si me explico bien. Siempre que un bebé nace y vive, aunque sea solo por unas horas, tiene necesariamente un espíritu unido a ese cuerpo. Es decir, ese bebé es un espíritu que ha reencarnado. Si no hay un espíritu unido a ese cuerpo, en el caso excepcional de que completo todo el desarrollo, el bebé nacerá muerto. Pero cuidado, eso no quiere decir ni mucho menos que todos los bebés que nazcan muertos no hayan tenido un espíritu ligado a ese cuerpecito. Es decir, que puede ocurrir y ocurre que nazcan bebés muertos que tengan o hayan tenido un espíritu vinculado a ellos. Sigamos profundizando en este, creo que más que interesante tema. Nosotros podemos saber de algún modo, podemos tener alguna pista que nos ayude a entender en estos casos en los que el feto muere en el vientre materno o bien nace muerto, cuando realmente hay un espíritu en proceso reencarnatorio ligado a ese cuerpo o cuando no lo hay. Aquí es necesario, tengo que hablar por narices del periespíritu, por tanto, aquellos de vosotros que no tengáis a lo mejor un conocimiento básico importante de lo que es el periespíritu, a lo mejor no podéis seguir mis argumentaciones, pero espero explicarlo de la manera más sencilla y educativa posible. En el periespíritu, el cuerpo espiritual, reside el principio de la vida orgánica, que se ha ido formando muy paciente y lentamente en toda la ascensión del espíritu con minúscula, es decir, antes de espíritu con mayúscula y de empezar el periodo nominal del espíritu con minúscula por los reinos inferiores, por la escala zoológica de la vida animal, donde en toda esa trayectoria han quedado registradas todas las leyes, recursos, estructuras, mecanismos y conquistas evolutivas a nivel de las formas. Lo que explica, por ejemplo, que en cada nuevo desarrollo embrionario el ser humano revive especialmente en las primeras etapas de la organización fetal todas las fases principales de su pasado biológico, es decir, ser unicelular, pez, anfibio, reptil, ave, mamífero, mamífero superior,
hasta llegar a lo que es hoy en día, formando todos los órganos físicos necesarios para la nueva experiencia terrenal, situándose cada uno en la posición en la que debe proseguir su aprendizaje. Por tanto, en principio, hay que pensar que siempre que se desarrolla un embrión, luego un feto, siguiendo esa secuencia evolutiva, formando un cuerpecito con características plenamente humanas, con pulsaciones cardíacas, con órganos que funcionan de manera correcta, es señal de que ahí hay un espíritu unido a esa materia, dirigiendo, según sus condiciones particulares, el proceso de la embriogénesis. Porque solo el espíritu, a través de su periespíritu, tiene la capacidad de agregar y de organizar la materia. Por el contrario, cuando en un embrión no hay un espíritu ligado a él, lógicamente tampoco hay periespíritu. Faltaría el modelo organizador biológico y, en principio, por sí mismo no podría desarrollar sus propios órganos de manera adecuada, no formaría su metabolismo fundamental y no tendría preservadas sus funciones vitales. Sin la sustentación del periespíritu, recordar, intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, aunque es verdad que por el propio automatismo biológico sí pueda iniciarse un desarrollo embrionario, no es posible el desenvolvimiento del feto en correctas condiciones. Fijaros que he repetido varias veces eso de y en principio, porque de verdad que no quiero ser tajante y no quiero cerrar la puerta a otras posibles opciones o explicaciones, pero en principio tiene que ser como lo acabo de explicar. Entonces, en el caso de los anencéfalos, los órganos vitales, por supuesto, a excepción del cerebro, sí están bien desarrollados y formados. Tanto es así que esos órganos son muy buscados y cotizados para la realización de trasplantes, independientemente, es verdad, de que exista cierto debate ético, médico, jurídico acerca de estas donaciones. En definitiva, si en ese feto diagnosticado de anencefalia hay esa malformación en el área de la cabeza, no es porque no haya un espíritu ligado a ese cuerpecito, sino que lo que ocurre es que ese espíritu, como desarrollaremos más adelante, tiene su periespíritu totalmente dañado en la parte que corresponde precisamente a la cabeza y por tanto va a reflejar inevitablemente esa anomalía en su correspondiente contraparte física. ¿De acuerdo? Bien. Una vez analizada esta cuestión, me surgió otra no menos interesante que también tenía que aclarar como fuera. Pregunto y comparto con vosotros, queridos compañeros, ¿cómo es posible entonces que en los casos más extremos, en los que verdaderamente hay una ausencia absoluta y total de todo el cerebro, exista de verdad hay un espíritu vinculado a ese cuerpo? ¿Cómo puede ser en estos, cómo puede producirse en estos casos esa ligazón espíritu-cuerpo, mente-cuerpo, si no existe absolutamente nada de cerebro? Venga, vamos allá. Wilder Penfield, un eminente e innovador neurocirujano estadounidense, tras muchos años de experimentos e investigaciones, se ve obligado a concluir, en contra de lo que admite la ciencia oficial, que la mente y el cerebro no son la misma cosa, sino que son dos elementos diferentes y separados en lugar de uno solo. En su libro del año 1975, El misterio de la mente, donde resume sus puntos de vista acerca de la problemática mente-cerebro, nos afirma lo siguiente, lo que tenéis ahí arriba a la derecha en la pantalla. El indispensable substrato de conciencia se localiza fuera del córtex cerebral, probablemente en el diencéfalo, recordar una de las partes del encéfalo, o lo que él llamaba tronco cerebral alto, puerta de entrada y salida de la mente. Qué interesante, el diencéfalo como puerta de entrada y salida de la mente. Más adelante, Penfield afirma lo siguiente. Las ligazones del tronco cerebral alto con el neocórtex prefrontal y temporal son necesarias para la exteriorización comportamental de los contenidos de la mente. Es decir, que la mente, la conciencia de Penfield, lo que para nosotros sería el alma, el espíritu del ser humano, no se ligaría por el cerebro,
sino que tendría su puerta de entrada y de salida por partes intermedias del encéfalo, probablemente, según él, por el diencéfalo, pero que, y esto parece de sentido común, para poder establecerse esa continuidad en el proceso de exteriorización de la mente, sí que por fuerza se necesita de esas partes más recientes del encéfalo, es decir, de la corteza cerebral. Cuando llegué a estas informaciones me di cuenta que presentaban ciertamente una vía muy interesante para seguir y estudiar, pues podría explicar que un feto con ausencia total del cerebro que muere en el vientre materno, o bien un bebé que nace muerto con ausencia total del cerebro, sí haya podido tener un espíritu en proceso reencarnatorio ligado a ese cuerpo, porque el espíritu no se ligaría al cuerpo por el cerebro, sino por partes intermedias del encéfalo, según Penfield, por el diencéfalo. Pero claro, Penfield no era espírita, yo necesitaba encontrar informaciones espíritas que bien confirmaran esta idea tan sugerente o bien la rechazaran. De modo que me puse a buscar como un loco y la mayoría de vosotros me imagino que conoceréis el libro Evolución en dos mundos del autor espiritual André Luiz, que es sin duda una referencia en cuanto a informaciones espíritas en el ámbito científico, donde en concreto en este libro se analiza y se estudia el cuerpo físico y el cuerpo periespiritual como vehículos a disposición del espíritu en todo el proceso evolutivo. De manera que para ahí me fui de cabeza y entre otras informaciones muy importantes comparto con vosotros la siguiente, a ver qué os parece. Nos dice André Luiz Espíritu, en el diencéfalo, parte de las más primitivas del sistema nervioso central, el centro coronario se eslabona con el centro cerebral, dando lugar a que el espíritu encuentre en el cerebro el gabinete de comando de las energías que le sirven como órgano de expresión de sus sentimientos y pensamientos. Oh, maravilla, extraordinaria coincidencia, porque André Luiz Espíritu, introduciendo los conceptos de centro de fuerza coronario y cerebral localizados en el perispíritu, nos está diciendo exactamente lo mismo que el neurólogo Wilder Penfield. Es decir, que el espíritu, la mente, la conciencia de Penfield, haría su conexión con el cuerpo físico por el diencéfalo, pero que para poder manifestar sentimientos y pensamientos sí que precisa del cerebro, que es el órgano de expresión que rige en el plano material. Voy a continuar mencionando una frase también de André Luiz, citando un libro que mirar que de verdad lo he leído veces, pero nunca hasta ahora esa frase había tomado un significado tan relevante. Nos dice André Luiz, en el centro coronario se asienta la unión con la mente, fulgurante sede de la conciencia. Más claro, imposible. André Luiz Espíritu nos afirma que la unión con la mente se asienta en el centro coronario, que a su vez, como decía antes, se eslabona con el centro cerebral en el diencéfalo, que según el neurólogo Wilder Penfield, como decíamos antes, sería la puerta de entrada y de salida de la mente. Voy a añadir, no sé si para liarlo, una información más del gran René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, que ya defendía hace más de 300 años lo mismo que Wilder Penfield, que la mente y el cuerpo eran entidades separadas y diferentes. Pero Descartes, a diferencia de Penfield, o a lo mejor veremos que no hay tanta diferencia, proponía que la conexión entre la mente y el cuerpo se establecía a través de una pequeña glándula situada en medio del cerebro, a la que conocemos como pineal o epífisis, considerando esa glándula como la sede del alma. El eje central de toda la doctrina neuropsicofisiológica cartesiana nos habla precisamente de la capacidad del alma de dirigir el funcionamiento del cuerpo humano desde un asiento físico cuyo emplazamiento sería esa glándula pineal localizada en medio del cerebro. Bueno, os pido que no os desaniméis, hay mucha información, mantengamos la calma, la serenidad. A ver si nos centramos. Penfield establecía la puerta de entrada de la mente a través del diencéfalo. André Luiz Espíritu afirma que la unión con la mente se asienta en el centro coronario, eslabonándose en el diencéfalo. Y ahora Descartes nos dice que no, que es en la glándula pineal
donde se sitúa la sede del alma, punto de conexión entre la mente y el cuerpo físico. Bueno, vamos a ver si podemos organizar estas aparentemente diferentes informaciones. Estaba claro que me faltaba una pieza para encajar todo el puzzle, o por lo menos eso creía yo. Pero no, luego, para un duro golpe para mi ego, me di cuenta que en este caso no faltaba una pieza, sino que sobraba una pieza. Y esa pieza que sobraba, aunque luego mi ego me obliga a justificarme, por supuesto, faltaría más, esa pieza que sobraba era mi desconocimiento. Pues en mi ignorancia y mi simplismo yo creía, como decía Descartes, que la glándula pineal estaba ahí en medio del cerebro, porque entre otras cuestiones es siempre lo que había yo escuchado, incluso dentro del medio espírita, que la glándula pineal está en medio del cerebro, con lo que todo me descuadraba, porque tanto Penfield como André Louis Espíritu iban por la misma línea, situando el punto de la conexión con la mente en su parte física, no por el cerebro, sino por el diencéfalo, un segmento más antiguo del sistema nervioso central. Y aquí, queridos compañeros, entramos de lleno en la confusión que, si recordáis, comenté al principio. Esa generalización de tomar el cerebro como si fuera todo el encéfalo, cuando no es así. Porque, queridos compañeros, la glándula pineal, estoy convencido que, en contra de lo que la mayoría de vosotros habéis escuchado siempre, no está en el cerebro. La glándula pineal está en el epitálamo, que sí es una de las partes de ese diencéfalo mencionado por Wilder Penfield y mencionado por André Louis. Por eso es perfectamente posible que un feto o un bebé con ausencia total del cerebro pueda tener un espíritu ligado a él, comandando, lógicamente, de manera muy precaria, ese cuerpo humano. Mencioné antes los centros de fuerza coronario y cerebral. En filosofías orientalistas, espiritualistas, es lo que se conoce como chakras, que son fulcros energéticos localizados en el periespíritu, cuya función es la de asimilar, distribuir y mantener las energías vitales necesarias para el equilibrio de las funciones orgánicas, que forman ciertamente verdaderos lazos, verdaderos nudos de unión con el cuerpo físico y que tienen sus correspondencias con los principales plexos y glándulas del organismo físico. Decir, para finalizar este apartado, que el centro coronario, citado en un par de ocasiones por André Louis, está ligado, tiene su correspondencia, como no podría ser de otro modo, sí, con la glándula pineal que se encuentra, como ha quedado claro, en el diencéfalo. Resumiendo, toda manifestación y conexión del espíritu encarnado en un cuerpo humano se hace a través de mecanismos. Primero, del periespíritu, que es el cuerpo que siempre acompaña al espíritu, como encarnado y como desencarnado. Y después, de mecanismos del cuerpo físico, para posibilitar la actuación de la mente espiritual en nuestra esfera de acción. Wilder Penfield, neurólogo, André Louis Espíritu y Descartes, filósofo matemático, nos estaban diciendo ellos tres exactamente lo mismo, cada uno a su modo y con las palabras y los conceptos que ellos conocían y más dominaban. Toda esta conjunción y unión de fuerzas permiten que el espíritu se vincule a ese nuevo cuerpo físico, haciendo sus ligazones iniciales a través de estructuras integrantes de partes más primitivas y rudimentarias del encéfalo. De este modo, es posible que exista un espíritu en proceso reencarnatorio ligado a ese cuerpo con ausencia parcial o incluso total de todo el cerebro. Por este motivo, existiendo un espíritu animando a un ser con anencefalia, en caso de nacer y vivir, no podrá nunca expresarse cognitivamente. Hay espíritu, mas infelizmente no tiene el organismo físico que le permite manifestarse. Queridos compañeros, para mí era necesario, era vital para las argumentaciones escritas doctrinarias que van a venir a continuación, explicar, esclarecer y demostrar que en un feto con ausencia de cerebro pueda existir igualmente un espíritu ligado a él que está implorando, que está llamando para entrar a través de las puertas de la vida física. Ahora, con vuestro permiso, voy a echar un trago de agua porque hay compañeros que dicen que no respiro durante la hora que hago la conferencia. Así que nos relajamos, echo un trago de agua. Bueno,
Ahora me voy a poner más serio si cabe, porque voy a entrar con los argumentos espíritas. Mirad, cuando se presenta un caso de un feto anencefálico, va a ser muchas veces los propios médicos quienes planteen directa y claramente a los padres la posibilidad del aborto. Aquí, por supuesto, dependerá de la legislación vigente en cada país. Los argumentos favorables al aborto de los fetos anencefálicos giran en torno a dos puntos bien claros y concretos. Primero, el feto anencefálico es incompatible con la vida extrauterina. Creo que ya hemos comentado claramente la perspectiva de vida y las condiciones que aguardan a estos niños en el caso de que logren nacer. Segundo punto a tener en cuenta. Dicen, para evitar la angustia, la ansiedad y cuidar de la salud psíquica y el desgaste y la estabilidad emocional de la mujer que ha de ser la madre. ¿Cómo podemos exigir un sacrificio de meses y una vinculación emocional a una mujer que sabe de antemano, a ciencia cierta, que el ser que lleva en sus entrañas o va a morir en su vientre, o nacerá muerto, o en caso de vivir, está destinado a morir en muy poco tiempo, posiblemente en unas horas o en unos minutos? Ha de ser una prueba tan dura, me parece poco calificativo, extremadamente dura y angustiosa para los padres, especialmente, por supuesto, para la madre. Las que me estáis aquí escuchando y sois madres, o alguna de las más jóvenes, si lo habéis sido recientemente, y la vida os ha regalado un bebé sano y hermoso, sin duda a vosotras las madres os será mucho más fácil entender la situación por la que pueden estar pasando esas otras mujeres que se encuentran gestando en sus entrañas un feto diagnosticado con anencefalia. Mirad, yo particularmente no tengo ningún problema, y lo hago encantado, es que no puede ser de otro modo, en aceptar que aquellas personas que no creen o no aceptan lo que yo acepto, es decir, que el ser humano es ante todo un espíritu inmortal que preexiste a la cuna y que sobrevive a la tumba, pues lógicamente tienen todo el derecho, orientan sus decisiones bajo formas de análisis y puntos de vista muy diferentes a las propuestas escritas. No pasa nada, es lo correcto, totalmente legítimo, y por lo menos para mí ningún problema, al contrario, todos nos enriquecemos. Pero es que de verdad, una vez que se conocen, pero sobre todo se asumen los principios y la propuesta escrita, la manera de enfocar en concreto el tema del aborto cambia radicalmente. Porque ya no se contempla tan solo la materia, es decir, ese cuerpo defectuoso de ese ser que viene con tan grave anomalía física, sino que por encima de todo, como digo yo, por defecto profesional, se analiza a la entidad espiritual que está unida a ese cuerpo con todas sus necesidades y todas sus circunstancias. Hay que partir de un punto fundamental, inamovible e incuestionable. Claro, por lo menos para nosotros los espíritas, eso que quede claro, evidentemente. Y es que las leyes divinas que rigen la vida son perfectas, sabias y justas. El espiritismo, en este sentido, nos enseña que un feto anencefálico nunca será un caso de mala suerte, ni una injusticia, ni un tema de un problema genético como causa, pues este va a responder a impulsos más profundos, es decir, no es el origen de, sino originado por una causa anterior, donde vamos a encontrar a la propia entidad espiritual expresando en el nuevo cuerpo físico sus necesidades, sus compromisos, sus errores del pasado. Ni por supuesto un caso de anencefalia es un castigo divino para aquellos que, creyendo en Dios, tengan una idea totalmente equivocada y absurda de él y de su manera de conducir el universo. Como tantos otros temas, sin duda, difíciles, sensibles, delicados y de muy complicado análisis, solamente considerando los aspectos espirituales que en este caso envuelven al ser anencefálico, estudiado a través de la reencarnación, dentro del proyecto evolutivo de cada espíritu, es que podremos encontrar esas respuestas sabias y justas. La ley de causa y efecto que explica el espiritismo nos enseña que a cada efecto presente una causa anterior, precedente, y hay que pensar
que cuanto más grave sea el efecto actual que estamos contemplando, lógicamente más grave ha de ser también la causa anterior que lo ha originado. Entonces, dirigiendo, aunque muy precariamente, toda esta maquinaria biológica diagnosticada de anencefalia que se está desarrollando en el vientre de la mujer, existe un espíritu inmortal ligado que tiene una situación muy comprometida de la que rehabilitarse. Si esta maquinaria orgánica en desarrollo presenta alguna disfunción o deficiencia, hay que buscar la causa primera y verdadera en la propia entidad espiritual que la está organizando. En consecuencia, es imprescindible entender otro hecho esencial, y es que este espíritu, que ahora vuelve a la escena terrestre ligado a ese organismo con anencefalia, ya se encuentra en estas mismas condiciones en el plano espiritual antes de iniciarse este nuevo proyecto reencarnatorio. Gracias a las muchísimas informaciones espíritas, sabemos perfectamente que esta anomalía y daño que porta el ser anencefálico ha de ocurrir en aquellos espíritus cuyo cuerpo espiritual, cuyo perispíritu está lesionado principalmente en su centro de fuerza cerebral, que es el responsable del funcionamiento del sistema nervioso central y todo lo que tenga que ver con la vasta red de procesos de la inteligencia. Por tanto, el espíritu con esta malformación erró o usó de un modo indebido sus facultades mentales, haciendo un gran daño con ello a otras personas. Otras posibles explicaciones espirituales pueden ser las de aquellas entidades que perdieron su conformación periespiritual, lo que en espiritismo conocemos como ovoides, viciados en un monodeidismo que van a tener enormes dificultades en formar un nuevo cuerpo físico de manera correcta. Pero el tema de los ovoides es algo muy complejo, así que lo dejamos aquí aparcado. Lo interesante es que detrás de este nuevo proceso reencarnatorio, en el que, atención, nos encontramos con un espíritu que intenta ingresar en la vida y no lo consigue, o bien está muy poco tiempo en ella, tendremos en la mayoría de los casos a espíritus que precisamente con anterioridad se negaron a participar de esa vida, huyendo de ella de una manera precipitada e irresponsable, dañando voluntariamente su cerebro físico a través del suicidio. Sabemos perfectamente que los daños causados al cuerpo físico repercuten y alcanzan inevitablemente los delicados tejidos del cuerpo periespiritual, con el que está interpenetrado molécula con molécula y que acompaña, lo dije antes, lo repito ahora, siempre al espíritu, como encarnado y como desencarnado, y que en la próxima experiencia física, en la siguiente reencarnación, esa misma lesión que se provocó la persona contra sí misma para huir de la vida se va a reflejar de una u otra manera en el nuevo organismo físico. De modo, por ejemplo, que aquel que se suicidó ahogándose en la próxima reencarnación renacerá con problemas en las vías respiratorias o padecerá afectaciones pulmonares. Aquel, por ejemplo, que para suicidarse lo hizo sirviéndose de grandes dosis de venenos, en la próxima experiencia física se verá perseguido por las más variadas úlceras o cánceres devoradores. Y en los casos en concreto que estamos tratando de la anencefalia, el periespíritu, repito, está dañado básicamente en su centro de fuerza cerebral, responsable por las percepciones y por la inteligencia. En este sentido, la mentora espiritual Joana de Angelis, a través de la fiable psicografía de Divaldo Franco, nos transmite el siguiente mensaje. Es inevitable el renacimiento de aquel que buscó la extinción de la vida mediante un disparo en la cabeza o arrojándose al vacío desde grandes alturas, despedazándose el cráneo y el cerebro, que sea portador en la próxima experiencia física de degeneraciones físicas y mentales, particularmente la anencefalia, y que a pesar de todo ello necesita vivir en ese cuerpo, aunque la fatalidad de la muerte después del nacimiento lo reconduzca al mundo espiritual. Compartir con vosotros que este mensaje de Joana de Angelis, abajo lo veis en pantalla, abril de 2012, se recibió en un momento en que precisamente en Brasil se estaba debatiendo si legalizar el aborto o no
en los casos de fetos diagnosticados como anencéfalos. Infelizmente se aprobó legalizar el aborto en estos casos por 8 votos a favor y solo 2 en contra. Bien, y esto que nos narra Joanna De Angelis, de que por fuerza es inevitable que en la próxima experiencia física el anencéfalo pues ha de pasar por esa experiencia, por duro que pueda parecer, hemos de entender que forma todo ello parte de la propia y necesaria terapia de curación. Porque estos contactos de la carne, aunque sean existencias físicas muy cortas, apenas de semanas, de días o solo de unas horas, o fijaros lo que digo, o incluso aunque el feto muera en el vientre materno, sirven para corregir esas deformaciones y obligar en cierta manera a recomponer las estructuras del cuerpo periespiritual, lo que permitirán al espíritu en un futuro, en una próxima reencarnación, antes o después, disfrutar de un nuevo organismo físico en correctas condiciones. Por tanto, hay que aceptar que nadie sufre anencefalia sin que eso forme parte de la necesidad evolutiva de aquel espíritu. Y cuidado, también de las personas que han de ser sus padres, que en una gran mayoría de ocasiones están comprometidos de una u otra manera con esa situación. Y los padres necesitan igualmente pasar por esta experiencia reeducativa y de aprendizaje, que les ha de llevar a la recuperación del equilibrio antes destruido. Y por favor, lo pido por favor, nunca hay que considerar todo esto como un castigo. En espiritismo no existe el concepto del castigo. Al contrario, es siempre un acto de la misericordia divina que nos permite reparar las faltas y errores cometidos en anteriores existencias físicas en futuras experiencias físicas. Bueno, ahora con vuestro permiso, tengo ya una edad, me voy a poner las gafas porque quiero leer un testimonio real. Lo podría explicar de memoria, pero sobre todo la comunicación mediúnica no quiero dejarme nada, así que a pesar de que no me favorecen mucho las gafas, me las pongo, todo sea por el esclarecimiento. Leo textualmente un caso real. Joao y María estaban casados hacía 2 años. La felicidad había llamado a su puerta. María estaba embarazada. Exultantes, 1000 planes se establecieran para el niño que iban a nacer. Sin embargo, en un examen médico, fueron sorprendidos con la triste noticia de que el feto era anencéfalo. Le faltaban regiones de su cerebro. El obstetra les informó de que la criatura podría vivir solo por unos días o semanas en la incubadora. La pareja cayó en llanto al escuchar la propuesta del médico ofreciéndoles la posibilidad del aborto. Se mostraron contrarios a ellos, basándose en su visión espírita. Dice la madre: se trata de un ser humano que renace precisando de mucho amor y amparo. Nosotros estaremos con nuestro hijo hasta cuando nos sea permitido. Mas esta criatura no va a vivir más allá de algunos días o semanas en la incubadora, dice el obstetra. Somos conscientes, mas hasta ese momento seremos sus padres. Guardaban también, lógicamente, la esperanza de que hubiese algún error en el diagnóstico médico. Durante todos los meses del embarazo conversaron con el bebé, oraron, le decían cuánto lo amaban. Realizaron semanalmente la reunión del Evangelio en el hogar, solicitando a los mentores espirituales la protección y amparo para el ser que estaba reencarnando. Finalmente, llegó el gran momento esperado del parto. El bebé, efectivamente, nace con anencefalia. Esta vez el doctor acertó plenamente en el diagnóstico. El bebé sobrevive en la incubadora con oxígeno durante 84 horas, es decir, 3 días y 12 horas. Transcurridos unos 2 años, durante una sesión mediúnica en la que el matrimonio participaba en la casa espírita que frecuentaban, una médium en desdoblamiento consciente informa al coordinador del grupo de que una entidad con apariencia de una criatura muy linda, de ojos verdes y pelo castaño, deseaba comunicarse. El conocido divulgador espírita, el doctor Ricardo Di Bernardi, transcribe la comunicación de la siguiente manera. Leo textualmente. Buenas noches.
Mi nombre es Shirley. Estoy aquí para abrazar a papá y a mamá. ¿Quiénes son tu papá y tu mamá? Son aquellos dos, dice señalando a Joao y María. Sé bienvenida, Shirley. Mucha paz. ¿Qué nos tienes que decir? Quiero agradecer a papá y a mamá por todo el amor que me dedicaron durante el embarazo. Sí, yo soy aquel bebé anencéfalo. Mas ahora estás linda. Gracias a las energías de amor recibidas, gracias al evangelio en el hogar, que bañaron mi cuerpo espiritual durante todo aquel tiempo. ¿Cómo se ha operado esta mudanza? Tuve permiso para este mensaje por el alcance que el mismo podrá tener para otras personas. Yo poseía mi cuerpo espiritual muy enfermo, deformado por mi pasado lleno de equivocaciones. Fui durante 9 meses envuelta en luz, una verdadera cromoterapia mental que gradualmente pasó a modificar mi periespíritu. Los diálogos que mis padres tuvieron conmigo fueron una intensa educación prenatal que mucho contribuyó para mi tratamiento. Yo drené las deformidades periespirituales hacia mi cuerpo físico y me fui liberando de ellas. Qué generosos fueron mis padres. Mi amor por ellos será eterno. ¿Por qué estás en la forma de una criatura ya que te expresas tan inteligentemente? Porque estoy en preparación para el retorno. Dicen mis instructores que tengo permiso para informar. Mis padres tienen el merecimiento de saberlo. Debo renacer como hija de ellos, tal vez en el próximo año. 2 años después, reencarnó Shirley, que hoy es una linda niña de ojos verdes y cabellos castaños, espíritu suave y encantador. Bueno, queridos compañeros, seamos serios. Por favor, el tiempo de vida que se presupone para una criatura nunca puede representar un criterio para decidir quién debe vivir o quién debe morir. No importa en absoluto ni sirve el argumento de que ese ser va a tener una vida física solo temporal de unas pocas horas, días, semanas o a lo sumo 2 o 3 años. Porque, y creo que estaréis conmigo, si lo analizamos fríamente, hemos de reconocer que todos nosotros, sin excepción, tenemos solo una vida física temporal, sea de unas pocas horas, de unos días, de semanas, 2 o 3 años, o bien sea de 50, 70, 80, 90 o 100 años. Tan importante y necesario es para uno vivir 70, 80, 100 años como para el bebé anencefálico vivir solo unas horas o solo unos días. En cada caso, sin excepción, es la vida física temporal que cada uno de nosotros precisa para nuestro particular proyecto reencarnatorio y para nuestras particulares necesidades evolutivas, que van a venir siempre determinadas por el estado y conquistas acumuladas como espíritus inmortales que somos todos y cada uno de nosotros. Y una corta existencia, como dije anteriormente, puede ser no solo de una enorme utilidad, sino totalmente necesaria e imprescindible para la situación tan concreta en la que se encuentra esa entidad espiritual. Me atrevo, con la confianza de llevar ya un rato delante vuestro, a preguntaros a vosotros, a la luz de los conceptos, de las propuestas, de las enseñanzas, de los esclarecimientos, de los conocimientos que ofrece el espiritismo, ¿creéis de verdad que es suficiente argumento para justificar un aborto saber que en el caso de que el bebé logre nacer, lo más probable es que tenga una vida de unas horas o de solo unos días y en unas condiciones muy difíciles y en un cuerpo, entre comillas, defectuoso? ¿Creéis de verdad que el sacrificio de los padres, como se argumenta también para justificar el aborto en estos casos, es algo inútil, que no sirve para nada? Mirad, es necesario entender y aceptar que para estas entidades, en la situación espiritual en la que se encuentran, la reencarnación en un cuerpo anencefálico es lo normal. Es que no puede ser de otro modo. Por tanto, ese cuerpo del anencéfalo nunca ha de considerarse como defectuoso, sino todo lo contrario, es el cuerpo perfecto, adecuado, que ese espíritu necesita para corregirse de los compromisos del pasado, y es el cuerpo que precisamente refleja esos compromisos del pasado. Amigos míos,
La obligación de la doctrina espírita es la de informar, la de esclarecer, la de educar y la de compartir conocimientos. Y luego, por supuesto, que cada uno, conforme su conciencia y su libre albedrío, haga el uso que crea mejor de todos estos conocimientos. No existe una gravidez por acaso, del mismo modo que no basta que una mujer quiera quedar embarazada para que el embarazo ocurra. Puede sí, lo comenté antes, que el espermatozoide fecunde el óvulo y a partir de ahí se inicie un desarrollo embrionario. Pero si no hay ningún espíritu designado para ese cuerpo, en líneas generales se producirá un aborto espontáneo en las primeras semanas de la gestación. Para que un espíritu sea vinculado a un organismo físico, debe existir una causa espiritual que así lo permita y promueva, buscando siempre una nueva oportunidad de aprendizaje para ese espíritu y también para los padres, por muy adversas que sean las condiciones y circunstancias que puedan rodear todo ese nacimiento. En consecuencia, la decisión de seguir o no adelante con el embarazo puede significar bien un gran camino recorrido en el progreso espiritual de todos los implicados o, por el contrario, aplazar esa oportunidad porque el problema no va a desaparecer para un futuro con distintas consecuencias para cada uno de ellos. Bueno, vamos a ir terminando ya. Voy a compartir con vosotros otro vídeo de Victoria de Cristo. Lo hago en primer lugar, y lo digo muy sinceramente, con mucha admiración, como homenaje para aquellas familias, para aquellos padres, especialmente para aquellas mujeres que, encontrándose en esta situación tan dura, tan crítica, tan angustiosa, decidieron seguir adelante y dar la oportunidad de nacer a ese bebé, dar la oportunidad a ese espíritu de reencarnar. Pero también quiero que sirva como ejemplo porque el espiritismo, por supuesto, no juzga y los espíritas no debemos juzgar a nadie. Que sirva también como ejemplo para aquellas otras familias, para aquellos otros padres, para aquellas otras mujeres que, encontrándose en la misma situación por el motivo que fuera, decidieron abortar impidiendo el nacimiento de ese bebé, impidiendo la reencarnación de ese espíritu. Acompaña a las fotografías una canción en portugués. Los que no lo entendáis no es importante, tampoco estoy seguro si se escuchará bien por el sonido. Es suficiente con que nos fijemos en las frases que están en portugués pero se entienden perfectamente, que salen abajo en la pantalla, ¿de acuerdo? Venga, adelante.
La canción nos decía que hay un ángel aquí. Queridos compañeros, el espiritismo nos enseña que al final todo siempre acaba bien. Y si algo no acaba bien, es porque todavía no ha llegado ese final. Desde la concepción de la criatura y durante toda la gestación, aunque presente alguna deficiencia física o tenga una expectativa de vida de apenas algunas horas, la interrupción voluntaria del embarazo impide que esa criatura y sus padres pasen por una prueba de aprendizaje moral necesaria al progreso de todos los espíritus por fuerza de las perfectas leyes naturales. Mirad, cuando nosotros contemplamos un feto o un bebé con anencefalia, vemos solamente una parte de la historia. Estamos viendo solo el presente, tremendamente complicado, duro y angustioso. De ese presente, gracias a las informaciones escritas, podemos a ciencia cierta deducir un pasado lleno de errores, de equívocos, posiblemente de algún crimen. Pero también, gracias a las informaciones escritas, tenemos la más absoluta certeza de que ese ser le espera un porvenir lleno de oportunidades de renovación. Oportunidades que sin duda empiezan en esta próxima reencarnación, en esta próxima experiencia física. Ayudemos y permitamos para que ello sea así. Encarnado en un cuerpo con anencefalia, encontramos, como se ha dicho, un espíritu tremendamente comprometido con las leyes de la vida, con las leyes divinas, y que por eso mismo, más que nadie, precisa de mucho amparo y de mucho amor. Queridos compañeros, como hemos visto, hay un total acuerdo por parte de la medicina en afirmar que la anencefalia no es compatible con la vida. Mirad, lo que está claro y muy claro es que el espiritismo nos explica, nos demuestra, nos enseña, nos conciencia de que la anencefalia sí es del todo compatible con el amor. Paz y amor para ti, Victoria de Cristo, allá donde estés. Muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Muchas gracias por todo lo que he aprendido contigo, Victoria de Cristo. Y a todos vosotros, queridos compañeros, muchas gracias por la atención y el respeto con que me habéis escuchado. Gracias a ti, Alfredo. Si quieres, dejaremos de compartir la pantalla. Bueno, mirar que por veces que vea el vídeo no puedo dejar de emocionarme. He sido tantos meses estudiando esto y me intenté poner 2 veces en contacto con los padres. Pero esta chiquilla murió en el 2012 y es verdad que tienen un blog, pero las últimas entradas son el del 2016 y los correos electrónicos que había ahí escribí un par de veces, pero no recibí respuesta. Y quise poner en contacto con ellos básicamente, aunque todas estas fotos y vídeos son públicas, para pedirles permiso. Me parecía algo muy personal, quería pedirles permiso, aunque supongo que no hacía falta porque, como digo, son perfectamente públicas, se pueden encontrar, hay mucha información. Y bueno, no tuve, bueno, supongo que ese correo ya estaba desfasado, ya no existía, pero me hubiera gustado, lo intenté 2 veces. Bueno, espero que más que nada, ostras, Moreno, estás ahí, pero si tú ya viste esta conferencia en la jornada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Me desanimas? ¿Que no entendiste nada y te has puesto a verla ahora? A ver si ahora la entendías más. Ahora me has desanimado. No, es que a mí ya sabes, me gusta mucho escucharte y creo que es una charla muy apropiada y estoy encantado. Si que te haya escuchado 3 o 4 veces me da igual, estoy encantado. Pues esto, bueno, pues ahora si hay un tiempo para comentarios, dudas, inquietudes. ¿Tenemos algún tiempo, Jordi? Claro, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para las preguntas? Si os parece bien, hasta las 10 de la noche. ¿Te parece Vale. bien? Más o menos. Vale. ¿Y para las respuestas? 3 días. Hasta las Venga. 7. Tenemos un cuarto de hora más o menos, pero Pues bueno. venga, cualquier comentario o duda, pues Para- yo dentro de mis limitadas posibilidades. Es un tema bien complejo, el tema del aborto, el tema de las malformaciones genéticas, pero cualquiera puede preguntar lo que desee. Argemiro, no sé si has activado tu micrófono.
No, pues Daniel sí. Daniel sí que quería preguntar algo. Gracias por la charla, Alfredo, me encantó. Tenía muchas preguntas, pero con discorrer de la live me ha contestado casi todas, pero me quedó una así más o menos que quedé pensando. Todos los espíritus que reencarnan con ese problema, hay que mirar el pasado de la familia, del espíritu que está reencarnando. Seguramente tiene un pasado delictuoso, pero puede ser también que una persona que encarne con esa falacia, pode ser também espírito que não seja um suicida, pode ser um acidente que perdeu todo o seu corpo, quedou com o perispírito destroçado, e pode reencarnar nessas condições também, ou são sempre um espírito que tem um passado delituoso? Mira, yo en espiritismo aprendí hace mucho tiempo que decir siempre es muy atrevido y corres el riesgo de equivocarte. Yo no puedo afirmar que siempre sea en alguno de esos casos, que comentando. La inmensa mayoría sí que es por haberse provocado una lesión él mismo, o por los otros temas que comenté, de temas de ovoides que no pueden formarse un cuerpo físico, o por personalidades que hicieron un uso muy indebido de sus facultades mentales para hacer daño a otras personas. La mayoría de los casos es por suicidas. Que pueda haber otros temas, mira, si queremos ir nos vamos al extremo más grandioso. Puede haber el caso de alguien que sin tener ninguna necesidad por su situación, él, para ofrecer un aprendizaje a unos padres o unos familiares, pidiera voluntariamente, sin él tener ninguna obligación de pasar por eso, vivir esa experiencia como sacrificio para dar una lección, para enseñar amor, sacrificio a los padres o los familiares. Fíjate que me he ido al otro extremo. Alguien que evidentemente sería un espíritu, hay que entender, ya bastante más evolucionado, que los hay, se prestan a pasar por dificultades físicas para enseñar el amor, para hacer nacer la caridad, el amor, la compasión a personas materialistas. Es el caso que se me ha ocurrido un poco para contraponerlo a los otros casos que hemos hablado. La otra vez me preguntaron en relación con lo que tú has dicho de un accidente. A mí me preguntaron la otra vez que presenté, si a alguien, por ejemplo, le pegan un tiro, lo asesinan, le pegan un tiro, la lesión es la misma, pero sabemos perfectamente, hay un libro de André Luiz que explica que en un accidente de avión, por ejemplo, mueren 30 personas. El hecho material del accidente es exactamente el mismo, pero la situación espiritual de cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, a alguien que por accidente se destroce la cabeza o porque le peguen un tiro, le destrocen la cabeza, no tiene por qué pasar por las mismas consecuencias. Primero de ello, no está el sentido de culpa, no está la voluntad de haberse hecho esa herida. Entonces, la recuperación en el plano espiritual será mucho más fácil que en el caso de alguien que se lesione voluntariamente el cerebro. ¿Te ha ayudado algo, Daniel? Muchísimo. Gracias, Alfredo. Venga, yo digo, yo muy pronto aprendí que es muy peligroso en espiritismo decir nunca, porque seguro que saldrá alguien que dirá, pues yo en un libro leí que una vez pasó esto, y diré, pues sí, pues podría ser. O sea, hay que ser muy comedidos en hacer afirmaciones tajantes y rotundas. Gracias. A ti, Daniel, de verdad. Como no me conocéis, bueno, José sí que me conoce, sabéis que si vosotros no hacéis preguntas, las preguntas os las hago yo. Así que para evitar ese trance, las tenéis que hacer vosotros. Lidia. Gracias, Alfredo, por la... No, yo cumplo con mi trabajo simplemente. Muy esclarecedora y muy importante. Yo quería volver así al principio de la concepción, ¿no? Vamos a decir, cuando está con pocas semanas, el espíritu ya o el perispíritu ya estaría vinculado a este efecto. O eso es con el pasado. Es que yo escuché algo, pero esas cosas, ¿no? Que escuché algo de aquí y de allí, y que decían que a principio aún no hay vamos a ver, no hay este vínculo de perispíritu con el espíritu y el cuerpo, que sería el feto. Yo quería entender si a partir del momento de la concepción ya está todo... A ver, vamos a ver. Espíritu y perispíritu es inseparable. Va junto, ¿vale? Entonces, en líneas generales, no es siempre así, pero en líneas generales el espiritismo nos explica
que en el mismo momento, no de la concepción, sino de la fecundación, porque muchas veces se confunden los términos. Una cosa es fecundación y otra cosa es concepción. No sé si aquí hay alguien con conocimientos médicos. Fecundación es cuando el espermatozoide alcanza el óvulo y lo fecunda. En líneas generales nos explica el espiritismo que en esos momentos el espíritu ya se une a esa primera célula, que es el cigoto, a través de un lazo fluídico de su periespíritu. Por lo tanto, desde el mismo momento de la fecundación, en líneas generales, para espíritus de mediana evolución, el espíritu ya está unido a esa primera célula y ya está transmitiendo toda su problemática a los genes que se van desarrollando. ¿Vale? Por lo tanto, el cuerpo ya empieza a formarse según los parámetros que lleva el espíritu con su periespíritu. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Digo esto porque muchas veces se confunde fecundación con concepción. Fecundación es cuando el espermatozoide alcanza el óvulo y lo fecunda. La concepción ocurre unos días después. Si hay alguien con conocimientos médicos que me rectifique. Aproximadamente, no sé si son 6, 8 o 10 días después, que es cuando el óvulo fecundado empieza a hacer su recorrido y se produce lo que se conoce como la anidación en el útero materno, que es entonces cuando se considera que de verdad la mujer está embarazada. En ese lapsus de tiempo, de 6 a 8 días, todavía el espíritu se puede ligar al cuerpo físico. En principio, en líneas generales, espíritus de mediana evolución o más atrasados lo hacen en el mismo momento de la fecundación. Espíritus más evolucionados lo pueden hacer unos días después. Y además pensar que esto es lógico. Lo voy a contar un poco divertido para que entendáis. Si el espíritu lo liga en el mismo momento de la fecundación, imaginaros que ese dolor dice, ay, venga, trae, ay no, el espíritu que me lo he dejado yo en casa, pero no lo traías tú, ay, uy, que cuidado, uy, que, claro. Además también sirve para, lo explico un poco parodiando, pero para que entendáis que esos días puede servir para solucionar problemas a nivel espiritual, ¿vale? O sea, una cosa es la fecundación y otra la concepción. No sé si hay 6 o 8 días de diferencia y muchas veces se confunde y se utiliza como si fuera lo mismo. Pero bueno, ya es que es un tema que me apasiona, ya explico más cosas que no me habías preguntado. Lidia, ¿te he podido esclarecer algo, Lidia? Sí, era un poco para sacar la duda. Vale, por supuesto, si algún compañero tiene algo que complementar, matizar o rectificar, aquí aprendemos todos juntos, ¿eh? Que yo sé lo que sé y mis conocimientos son los que son y llegan hasta donde llegan. Y a partir de ahí, pues ya no sé más. Querido José. Sí, pues oye, mira, esto que acabas de explicar me ha gustado mucho porque eso explicaría, por ejemplo, el tema de los embriones congelados, donde aún no hay un espíritu ligado a esos embriones. Correcto. ¿Entiendes? O sea que ese lapsus de tiempo podría muy bien el espíritu ligarse si las condiciones genéticas o las condiciones que sean se adaptan a las necesidades del espíritu, pudiera muy bien el espíritu ligarse en el momento de la concepción o en el momento de la fecundación, dependiendo de las necesidades del espíritu. Eso explicaría muy bien el tema de los embriones congelados, que no siempre el espíritu se vincula al feto en el momento de la concepción, sino que... De la fecundación. De la fecundación, exacto. Muy bien. No, es un tema muy interesante y nos falta conocer mucha información, por supuesto. Venga, ¿qué más podemos comentar sobre el tema de la anencefalia? Está ahí Javier. Oye, sobre esto último de José, los óvulos congelados. Oye, que la conferencia la he hecho yo, ¿eh? ¿No, José? A ver, venga, adelante. Es un tema... No he dicho óvulos, he dicho embriones. Embriones congelados, exactamente. Es diferente. A veces quieres decir que sí que está vinculado. A veces sí. No. En principio no hay un espíritu vinculado. En principio, tampoco voy a decir nunca. Claro. Igual que no digo siempre, tampoco digo nunca. En principio, en embriones congelados no hay ningún espíritu ligado en ese momento. En principio, ¿eh? Yo no veo imposible que pudiera ser. Lo contrario, no lo veo imposible. Pero no tendría sentido. Bueno, ya entraríamos a debatir. Depende, por lo que te has dicho, Jorge, si algún espíritu necesita, por el motivo que sea, estar vinculado a un embrión congelado, podría ser una oportunidad para un aprendizaje por algún motivo. Yo no lo veo, podría ser, ¿no? En principio, digamos que no hay espíritus vinculados a un embrión congelado. Pero bueno, si podemos volver al tema del bebé anencefalio. ¿Os ha parecido Victoria de Cristo un bebé encantador, tierno, amoroso? Sin duda. Maravilloso. Ha de ser una situación realmente durísima, ¿eh? Lo que decía, saber una madre que está gestando sus entrañas y que, hostia, ¿qué hago? Si va, que hacer una vivencia
Durísima, durísima. Argimiro. A ver si te podemos oír. Y luego Javier, perdona, que te oíamos con un poco. Argimiro, tienes el micro apagado. Sí. Luego Javier. Alfredo, muy buena tu presentación, excelente. No, venga, gracias. Buenísimo, buenísimo. Quería hacerte una pregunta o que me aclares. Si puedo, Claro. sí, claro. Con relación a la parte del techo del encéfalo, o sea, todo el cerebro límbico ahí con relación a la parte neurofisiológica, la diferencia entre mente y alma con relación a la parte neurofisiológica. ¿Me podrías dar en corto un concepto sobre mente y alma con la repercusión en la parte neurofisiológica? A ver, esa pregunta es de examen para mí. Yo no soy médico ni entiendo de medicina. Apenas me costó mucho estudiar el cerebro y me hice un auténtico cacao porque según donde consultaba clasificaban el encéfalo en distintas partes, que si rombocéfalo, mesencéfalo, no sé qué. Imaginaos al revés, imaginaos que esta conferencia, en lugar de hacerla un espírita, la hubiera hecho un neurólogo. La parte de la medicina la hubiera explicado perfectamente, pero hasta que hubiera entendido que alma es un espíritu encarnado, que periespíritu es lo mismo que cuerpo fluídico, cuerpo espiritual, que la ley de causa y efecto es lo mismo que la ley de acción y reacción, se hubiera hecho un cacao mental. A mí me pasó esto. Tuve que buscar unos apuntes porque es verdad que según donde consultes, las clasificaciones las hacen distintas o nombran a las partes del encéfalo o del cerebro con distintas nomenclaturas. Y a mí eso me trajo una confusión que estuve a punto de dejarlo correr porque digo, Alfredo, esto es muy superior a ti. Entonces te explico esto, Argimiro, porque no acabo de entender exactamente la pregunta que relacione mente, alma con la parte... ¿Podrías decirme? No, porque aquí yo trabajo en el área médica y cuando yo estudié medicina, vale. La pineal está en el techo del diencéfalo. Ya te explican a vosotros que está en el diencéfalo. Pero quería, desde el punto de vista espírita, el concepto de mente y alma. Son dos cosas distintas, son un problema con relación a qué encarna y el proceso que hay neurológico, el proceso cognitivo, porque necesitamos de un software y un hardware. ¿Qué me puedes decir tú entre alma? ¿Qué es lo que está en la pineal? ¿El alma o la mente? O sea, según tu investigación. No, a ver, el alma, el espíritu, hace su conexión, es quien hace la conexión. La mente espiritual es una facultad del espíritu. Es una facultad del espíritu. La mente es una facultad del espíritu. Quien se liga es el espíritu o el alma. Es igual. La mente es una facultad del espíritu, una característica del espíritu. O sea, es el espíritu, el alma, quien se liga al cuerpo físico a través del diencéfalo. Me ha sorprendido mucho, o sea, tú en la medicina ya os explicaban que la pineal estaba en el diencéfalo, pues si consultas por ahí, en la inmensa mayoría de los sitios pone que la glándula pineal está en el cerebro, pero en la mayoría de los sitios. Sí, no, las cosas han cambiado también. De hecho, la neurociencia, yo viví muchos años con neurólogos y en la pandemia me quedé todos estos meses con un neurocirujano amigo mío. Y discutíamos eso. De hecho, no se sabe ni dónde está la memoria. Jolines, lo mismo me dice mi mujer a mí, que no sabe dónde tengo la memoria. Ostras. Sí, sí. No, de todas formas, eso es inicialmente el espíritu necesita ligarse a través de estructuras más rudimentarias del encéfalo, pero luego para mostrarse con toda su potencialidad, sí que lógicamente precisa del cerebro, que es el órgano de manifestación que rige y que manda en la vida física. Sí, o sea, es necesario todo ese recorrido. Después te contacto, para que no sea tan pesado, le digo a Jordi que me dé tu número, porque yo estudié en la India Vedanta y ese tema ya se había estudiado hace miles de años y está el tema de dónde se sitúa el alma en el cuerpo humano. Y allá es en la glándula timo y como alma y como mente en la glándula pineal. Me gustaría compartir contigo ese conocimiento, ¿ok? Para darle un poquito de fuerza. No, será un placer. Además, hay que entender que el espiritismo, las cosas que explica el espiritismo, hay otras filosofías que las han explicado hace miles de años, pero el espiritismo creo yo, tampoco conozco otras filosofías, pero por lo menos a mí me parece que lo explica de una forma que está al alcance de todos, con mucha lógica, con mucho sentido común, despojándolo de misticismos, despojándolo de cosas raras, encuadrándolo todo en algo que es muy importante, dentro de las leyes de la naturaleza.
no hay milagros, no hay supersticiones, todo forma parte de las leyes naturales. Me parece a mí que lo explica de una forma muy sencilla. Espectacular. Disculpa, Argimiros, no te he sabido contestar de una manera correcta, pero... Después te contacto para pasarte información y ahí... Por supuesto, todo lo que me ayude a mejorar los trabajos, con mucho cariño y reconocimiento lo recibo, por supuesto. Buenísimo, excelente. Javier, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes a todos. Decir que ha sido un placer estar esta tarde aquí y echar la conferencia de Alfredo, que me ha encantado, me ha parecido un tema súper interesante, un tema precioso y la verdad, y bueno, aunque sea un poco volver a la pregunta anterior que él ya había zanjado, simplemente pues quería complementar. Recuerdo un comentario que estudié en una de Divaldo. Yo tengo una conferencia, o di hace un tiempo una conferencia referente a los plantas de órganos, ¿no? Entonces, sobre este tema, sobre los planes de embriones en este caso, y todo esto, recuerdo que cuando la estuve preparando, no sé exactamente ahora mismo palabras, pero más o menos Divaldo, en una comunicación creo que comentaba que, bueno, que los embriones congelados no quedaban, el alma no quedaba presa, digamos, en ese embrión congelado, sino que, digamos, esos embriones vivían de forma mecánica, vamos a decir, la vida era mecánica, y una vez que, digamos, eran viables, o sea, para implantar la espiritualidad móvil rápidamente, si es que no lo tenía previsto ya, el espíritu que reencarna. Si esos embriones finalmente eran desechados, pues no pasaba nada porque, digamos, la vida era mecánica, como digo, y el espíritu no quedaba allí preso, ¿vale? Aunque había situaciones en las que por castigo, bueno, sabemos que no hay castigo en el espiritismo, pero bueno, por educación hacia los espíritus bien nacidos y demás, podían, digamos, mantenerlo un tiempo en estado, pero que eran casos excepcionales. ¿Vale? Eso era lo que quería complementar. Muchas gracias. Es exactamente, creo, lo que comentó José y lo que luego añadí yo. Lo has dicho de otra manera, pero es lo mismo que hemos comentado. Exactamente. Gracias. Muy bien. Gracias, querido Javier. Espero que estés bien, que Blas esté bien también. Está con algunos ya por... Algo en fin, hablamos a la semana, mañana nos vamos a estar y más, y mantenemos los lazos, como es lógico. Hay una... Perdona, si lo permites, que decía, no sé si era 4 años que no había visto a Alfredo, creo que desde cuando estuvimos en P, el último congreso que estuve, y bueno, casi era parte de, por supuesto, escucharlo. Es que te oigo entrecortado cuando habéis hablado de Blas. ¿Es Blas? Es Blas. Blas González. Uy, ¿cómo está? Blas González, pues bueno. Quien estaba peor era Teresa, por las últimas noticias que yo tenía. Sí, están un poco ya, ten en cuenta que lleva una normal, pero en realidad están bastante bien. Él dice de qué voy a quejar. Pues mira, mira, me apunto para llamarles. Hay una pregunta, sé que nos pasamos de la hora. Sí. Pero... ¿te has cerrado el micro, Jordi? Algo has comentado brevemente por encima de la familia, de los padres, por ejemplo, de los bebés que... Gracias a ti, José. Venga. Y José, sí, campeón. Un abrazo para Paqui también. Oye, y para Merche, claro, que para la familia también es, lo comentabas por encima, una prueba. También puede ser un rescate, ¿no, Alfredo? Porque si la familia está envuelta en un rescate tan duro para el bebé, es porque la familia también está involucrada en algo, ¿no? Sí, ya lo comenté. En líneas generales, estos bebés, en el caso de la encefalia, como en otros casos, son encaminados a familias o bien que pueden aprender a través de esa situación espera, que me salía en catalán la palabra, a desarrollar potencialidades como el cariño, el amor, la paciencia, el sacrificio, la abnegación,
o que también, pues por el motivo que sea, pues algo han tenido que ver a lo mejor en que ese bebé haya pasado por esa situación tan negativa, pues ahora vuelvo a ellos, porque si juntos cayeron en el error, juntos tengan la oportunidad de levantarse y de resarcirse, de reactivar las leyes. Pues precisamente conocer eso para las familias es muy importante también, ¿no? Para liberarles tal vez de un peso innecesario, para animarles a continuar con el cuidado, con la lucha. Pero es que fíjate, es que dices algo muy importante, Jordi, es que el espiritismo, yo cuando hablo de espiritismo solamente puedo ver amor, optimismo y esperanza. Por eso en una parte dije que, lo comentó el otro compañero, no existe, aunque es verdad que muchos libros espíritas, por la influencia del catolicismo, se habla de Dios castiga y eso hay que rechazarlo completamente. No existe en el espiritismo el castigo, todos son oportunidades, todos nos equivocamos. Y el único ser que nos puede juzgar, que es Dios, utilizando conceptos humanos para entendernos, no lo va a hacer nunca. Lo único que quiere es que nos levantemos, que rectifiquemos los errores, que avancemos y que continuemos progresando rumbo a esa felicidad y a esa perfección que a todos, a esa perfección relativa, porque perfección absoluta solo es Dios, a esa perfección y felicidad que a todos sin excepción no nos aguarda. Por lo tanto, tenemos que sacarnos esa mochila del sentimiento de culpa. Hay que aceptar que hemos cometido un error, de acuerdo. Yo me he equivocado. ¿Qué puedo hacer para subir, para rectificar, para seguir avanzando? Me he equivocado, ¿de acuerdo? Pero no podemos estar dándonos y dando me he equivocado. No, no hay que avanzar. Tenemos que seguir adelante. El espiritismo en este sentido solamente nos propone nuevas oportunidades, fuerza, entereza, sacrificio, esperanza y esperanza. Lo que dije, al final todo acaba bien. Y si no es porque no ha llegado al final. Bueno, que me enrollo mucho. Bueno, gracias Alfredo, gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, que la haga ahora. Yo aún tengo 10 minutos, a las 7:15 tengo una asistencia espiritual con una compañera, pero aún puedo estar unos minutos. Tú mandas, tú Jordi eres el coordinador. Sí, bueno, damos la oportunidad a alguien más, si lo desea, de los más recientes en el grupo, si quiere Inma o Pilar, si alguna pregunta les ha venido a la cabeza. Si no, pues nada, ¿eh? ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, sí, yo solo comentar, perdón. Qué bien. Gracias, Alfredo. Me emocioné mucho con el caso y también me gustó mucho tu claridad al poder, organizar un poco toda esta información y luego compartir más que nada mi inquietud, ¿no? Cuanto al aborto y con la falta de oportunidad que tienen estos espíritus para poder rectificar cosas, ¿no? Entonces me viene la inquietud, ¿cómo sería después? Claro que cada caso es un caso y cada situación es una situación, pero me viene un poco como la inquietud, ¿qué pasaría, ¿no? Cuando no hay esta oportunidad, o sea, tiene que volver, tiene que empezar otra vez, luego quizás sea denegada su pasaje otra vez, ¿no? Mira, Jordi, me tienes que invitar a hacer la conferencia sobre el aborto y hacer la conferencia sobre morir en la infancia, los niños en la espiritualidad. Así contestaré a las inquietudes de Julián. No, habría que analizar caso por caso. Solo podría responder rápido de una manera muy general, pero con lo principal. La espiritualidad amiga siempre va a estar supervisando y protegiendo todos estos casos. A partir de aquí, pues las reacciones de los espíritus que son abortados pueden ser muy diferentes. Entonces, ya te amenazo, Jordi, que me puedes invitar para hablar del aborto y la conferencia de morir que tengo sobre morir en la infancia, los niños en la espiritualidad. Bueno, cuando quieras. ¿Te has cerrado el micro otra vez, Jordi? Sí, no me salía el icono. Pues Alfredo, cuando quieras, en serio, mira tu agenda y cuando tengas un sábado que puedas, estaremos más que encantados de tenerte aquí de nuevo, ¿vale? Bueno, eso lo preguntas luego a tus compañeros ahora que cuando yo no esté dirán verdaderamente lo que piensan. Bueno, vaya, pues venga, pues a todos muchas gracias, Jordi, una vez más por la oportunidad por invitarme, por darme la oportunidad de continuar divulgando y bueno, ser un divulgador más y con muchas ganas lo hago siempre. Sí, a ti, pero te pediré una cosa más, Alfredo. Dime. Una oración final para cerrar. Venga, por supuesto que sí. Vamos. Agradecemos
a la espiritualidad amiga, por haber participado esta tarde del estudio, del aprendizaje, de esta hermosa doctrina que es el espiritismo, que nos ofrece consuelo, nos da esperanza, también nos da explicaciones, satisface el intelecto, el sentido común, el raciocinio. Doctrina espírita que no impone absolutamente nada, pero que propone mucho. Nos ensancha la mente, nos explica la vida, la muerte, nos hace cambiar nuestro punto de vista en torno a tantas cosas, nos hace entender que todos sin excepción tenemos el mismo origen y a todos sin excepción nos aguarda el mismo destino final, y de aquí hemos de extraer unas consecuencias morales, éticas, humanas, que si las pusiéramos en práctica, el mundo sin duda sería mucho mejor. Gracias a todos, encarnados y desencarnados, por haber hecho posible esta tarde. Gracias a todos. Gracias, Alfredo, cariño. ¿Has dicho cariño o caraniño? Cariño. Ah, vale. Es espectacular. Que vaya, que no sé, un abrazo muy grande. Pues voy a seguir trabajando para CEATS ahora. Gracias, Alfredo. Éxito. Compañeros, un beso muy grande a todos. Gracias. Adiós a todos. Adiós para todos. Adiós. Adiós. Chao.